Ahora vemos qué es lo que mide el digital y el analógico en la entrada output. El analógico que en la entrada output el rectificador de onda completa, y el digital van a mostrar lo mismo. El multímetro digital común y el analógico en la entrada output, el que rectifica de onda completa, van a mostrar lo mismo. Primero lo que hacen es quitar el valor medio, o sea que a la señal original que teníamos le quita el valor medio y nos queda esta señal, que es la componente alterna de la señal original, cuyo valor más alto valía 4,8 volt y el piso está en menos 1,2 volt. El segundo paso es rectificar onda completa. Por lo tanto, lo que es positivo sigue siendo igual y lo que es negativo se hace positivo. O sea, si en el semiciclo positivo la señal valía 4,8 volt, al rectificarse en onda completa sigue valiendo 4,8 volt. Pero la parte negativa, que valía menos 1,2 volt, al rectificarse en onda completa, ahora antes valía menos 1,2 volt, ahora vale 1,2 volt. Porque al rectificar, lo positivo sigue como está y lo negativo se hace positivo. Luego obtenemos el valor medio de la señal rectificada en onda completa. O sea, obtenemos el promedio sobre un periodo del valor del área de la señal. Va a ser 1 sobre 25 milisegundos por 5 milisegundos por 4,8 volt más 20 milisegundos por 1,2 volt. La unidad milisegundos está como factor común en el numerador y el denominador, y por eso la pude sacar y me independicé y me quedó que el valor medio es 1 sobre 25 por 5 por 4,8 más 20 por 1,2. Eso da 1 sobre 25 por 24 más 24 igual a 48 sobre 25 igual a 1,92 volt. Luego multiplico ese valor que obtuve, 1,92 volt, por 1,11. Entonces me queda 1,92 volt por 1,11 igual a 2,13. Entonces el valor que muestra, el valor mostrado por el multímetro digital común, ya sea el digital común o un multímetro analógico, un multímetro analógico rectificador de onda completa, cuando utilizo la entrada output, es 2,13 volts. ¿Qué pasa cuando utilizo el analógico rectificador de media onda en la entrada output? Si utilizo el analógico rectificador de media onda en la entrada output, por usar la entrada output, primero quita el valor medio. Entonces tengo la señal original sin la componente continua, que es la componente alterna de la señal, que era la señal cuadrada, que en la parte positiva vale 4,8 volt y en la negativa menos 1,2 volt. Como estoy utilizando la entrada output y le quitó a la señal el valor medio y pasa solo la componente alterna por definición tiene que tener valor medio 0. Por lo tanto, si yo hago una señal que tiene valor medio 0, quiere decir que las partes que están, si hago el dibujo de la señal, las partes que son positivas van a tener un área igual a las partes que son negativas de la señal. Por lo tanto, si yo rectifico, que el segundo paso es rectificar media onda, según como yo ponga los cables, lo que obtengo va a ser un dibujo distinto. Por ejemplo, si me rectifica solamente las partes positivas, lo que va a quedar luego de rectificarse media onda es solamente la parte que es positiva y lo que es negativo se hace 0. Si invierto los cables,
me va a dar el dibujo de la señal rectificada media onda, que la parte positiva se va a hacer 0 y la parte negativa se va a hacer positiva. Si acá vale menos 1,2, va a valer 1,2. El tema es que como estoy trabajando con una señal que es que ya tiene valor medio igual a 0, porque es una componente alterna, si bien al rectificar en un caso o en el otro voy a obtener distinto dibujo, el valor medio en ambos casos de ambas señales tiene que coincidir. Entonces, si rectifica solamente las partes positivas, me queda esta señal, que vale durante el ciclo de trabajo de 5 milisegundos va a valer 4,8 volt y en el resto va a valer 0. Si rectifico, invierto los cables y me rectifica solamente las partes negativas, me va a quedar esta señal que durante el ciclo de trabajo ahora, la señal que tengo inicialmente va a valer 0 y va a valer 1,2 durante los 20 milisegundos restantes. Como estas señales provienen de una señal que ya tiene valor medio igual a 0, cuando yo le tome, quiere decir que el área por encima del nivel de 0 y el área por debajo de 0 son iguales. Entonces, si les tomo el valor medio a estas señales, que es lo que se hace después, en ambos casos me va a dar el mismo valor, que es el paso que se hace a continuación. Tomo el valor medio de la señal rectificada. En este caso, la señal fue rectificada con media onda y tomo el valor medio, me da en el primer caso 0,96 volt y en el segundo también me da 0,96 volt. Entonces, si repasamos, el multímetro analógico rectificador de media onda en entrada-output lo que hace es, primero quita el valor medio a la señal, me quedo solo con la componente alterna de la señal que entra al instrumento. Rectifica media onda, por lo tanto, la señal que obtenga en el siguiente paso va a depender según cómo haya conectado los cables. El paso que sigue es, obtengo el valor medio de esa señal rectificada en media onda. Por ejemplo, para esta señal, el valor medio es 1 sobre 25 por 5 por 4,8 más 0 por 20. Me da 0,96 volt. Y el último paso es multiplicar por 2,2 el valor anterior. Es decir, 0,96 lo multiplico por 2,2 y tengo 2,13 volts, que es lo que me va a mostrar el multímetro analógico rectificador de media onda cuando uso la entrada output. ¿Qué muestra el multímetro analógico rectificador de onda completa cuando no utilizo la entrada output, sino las puntas entre común y la entrada que dice volt ohm ampere? Entonces, la señal pasa como es decir, la señal original que durante el ciclo de trabajo, durante el ancho de pulso valía 6 volt y durante el resto valía 0 volt, pasa tal como está. En el segundo paso se rectifica onda completa. Entonces, la señal anterior, esta señal queda como está, porque como no, las partes positivas quedan iguales y el resto es 0 y no tiene partes negativas, como es siempre positiva, queda tal cual como está. Eso es lo que ocurre en el segundo paso. Primer paso, la señal pasa como es. En el segundo se rectifica en onda completa. Entonces, en la señal que tenemos queda como está. En el tercer paso, obtengo el valor medio de la señal rectificada. El valor medio de esta señal es 1,2 volt, que es el valor medio que ya habíamos calculado al principio de la señal original, y es 1,2 volt. Y por último, multiplico por 1,11
el valor medio de la señal rectificada. Entonces me queda 1,2 por 1,11 y el valor mostrado va a ser 1,33 volts. ¿Qué muestra el analógico rectificador de media onda? Cuando las puntas están entre común y volt o ampere, es decir, cuando no se utiliza la entrada output. Entonces, estamos utilizando el analógico rectificador de media onda. La señal pasa como es, entera. Entonces, ahí tenemos la señal original y rectifica media onda. La rectificación de media onda va a producir, si conecto los cables de una manera, me va a rectificar solamente las partes positivas de la señal y el resto, lo que sea negativo, va a ser cero. En este caso, como la señal es siempre positiva, va a quedar como está. Ahora, si invierto los cables, me va a rectificar solamente las partes negativas y las positivas se van a hacer cero. Entonces, lo que va a quedar es que las partes que son positivas se hacen cero y el resto de la señal es cero, no hay partes negativas, me va a quedar en cero. Entonces, según como coloque los cables, en un caso va a rectificar media onda y me va a quedar la señal igual que antes, o en el otro caso me va a quedar cero. Entonces, primero, la señal pasa como es. Segundo, rectifico media onda. Puede dar dos casos distintos según cómo conecte los cables. En el tercer paso, a la señal rectificada en el paso anterior, le tomo el valor medio, que en el primer caso, en este caso, el valor medio es 1,2 volt, que ya lo habíamos calculado antes, porque coincide con la señal original. En este caso, el valor medio es 0 si conectaba los cables invertidos. Entonces, ahora, como último paso, al valor medio que obtuve de la señal rectificada, multiplico por 2,2. En este caso me va a dar 1,2 por 2,2, 2,64 volt, y es lo que va a mostrar el instrumento. En el otro caso voy a multiplicar por 2,2 y por 0 y me va a dar 0.